Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar la sesión de hoy día. Habíamos, buenas tardes, Romy. Habíamos desarrollado algunas figuras, ¿no? De la privativas, pues, muy particulares de la práctica anglosajona, ¿no? Particularmente la norteamericana, ¿no? Entonces voy a compartir, ¿no? Muy bien. Entonces estábamos viendo esto de aquí, ¿no? Ya habíamos visto el High-Low Arbitration, ¿no? El Final Offer, ¿no? Y entonces nos faltaban unas figuritas para terminar esta parte. También existe otra figura que es conocida como el Night Baseball Arbitration, ¿no? En este supuesto, ¿no? Como se darán cuenta, dice arbitraje de béisbol nocturno, ¿no? Claro, digamos, el sentido gráfico de la nominación tiene que ver con que necesitas luz para jugar béisbol, ¿no? Entonces, si es de noche, ya se percatarán que hay un problema de visibilidad. Y por esa razón, en este caso, el árbitro desconoce las mejores ofertas de las partes, ¿no? Entonces, ya saben, aquí cada parte plantea una oferta. Por ejemplo, hablábamos, me parece, de una eventual indemnización. El demandante, pues, presentará su mejor oferta, ¿no? Que él exige que le otorguen 10.000. Y el demandado la suya, ¿no? Por ejemplo, que está dispuesto a pagar hasta 7.000, ¿no? Entonces, cuando, digamos, se lleva a cabo el proceso arbitral y finalmente se emite el laudo, el árbitro tiene que redondear la oferta a la que sea la más cercana, ¿no? A la que le sea la más cercana. Entonces, pues, si por ejemplo, ¿no? Se emite un laudo por 9.000, habría que redondearlo a 10.000, ¿no? Ahora, en la dogmática anglosajona, ¿no? En la dogmática anglosajona, algunos distinguen dos modalidades de baseball arbitration, ¿no? Esta que estamos observando, la Night Baseball Arbitration, y la otra, a la cual le llaman Day Baseball Arbitration, o sea, arbitraje de béisbol diurno, ¿no? Sin embargo, por si acaso, ese denominado Day Baseball Arbitration, en realidad es lo que nosotros ya hemos visto, también se le conoce como Final Offer Arbitration, ¿no? Que lo vimos la clase pasada. Muy bien, entonces, luego existe también en el mundo anglosajón, ¿no? La figura de la negociación, ¿no? Negotiation, ¿no? La negotiation. Y bueno, claro, como ya habíamos observado, el inglés también, sus raíces provienen inter alia del latín, ¿no? Entonces, en el caso de negociación viene de la palabra latina negotio, que en realidad es la conjunción o la contracción de dos palabras latinas que son negare otio, o sea, negar el ocio. Claro, o sea, el que hace un negocio no se está rascando la panza, niega el ocio y está llevando una actividad dinámica, ¿no? Por eso negar el ocio, ¿no? Negotio. Y bueno, evidentemente negotio es una raíz que primero se acerca no solo a negociación, sino a la misma palabra negocio, ¿no? Muy bien. Y en el mundo anglosajón, the negotiation es el primer método de ADR, ¿no? O sea, en el mundo anglosajón, el primer método de Alternative Dispute Resolution que se utiliza es la negociación. Y la negociación en el mundo anglosajón importa pues un diálogo, ¿no? Que va a perseguir la solución de la disputa, de la controversia, ¿no? Y claro, se va a buscar un acuerdo que le resulte benéfico a ambas partes, que presente. En realidad la negociación es todo un mundo, ¿ah?
pero que, digamos, les presente ventajas a cada una de las partes, ¿no? Y que estén finalmente satisfechas con el resultado, ¿no? Inclusive en el mundo de la negociación hay hasta estilos, ¿no? Está el competitive, ¿no? O sea, la negociación competitiva, ¿no? O el collaborative, ¿no? La negociación colaborativa, ¿no? Entonces, la negociación competitiva, por ejemplo, the negotiator lo que busca es ganar, ¿no? Y que la otra parte pierda, ¿no? Por eso le dicen también, le dicen win-lose negotiation, ¿no? O sea, que tú ganas y el otro pierde, ¿no? En cambio, en la colaborativa, lo que se busca es que ambos ganen, ¿no? Que todos estén contentos. Por eso también se le dice win-win negotiation, ¿no? Pero bueno, entonces, en este caso de la negotiation, cada parte va a emplear, hay varias combinaciones, ¿no? A un abogado, ¿no? Para que lleve a cabo la negociación por la parte, o propiamente a un negociador profesional para que lo haga. O inclusive puede ir con su attorney, ¿no? O counsel, con su abogado, y además con the negotiator, con el negociador, ¿no? Y claro, inclusive en el mundo anglosajón algunos dicen que podrías traer a un tercero que ayude a la negociación. Se dan cuenta que la negociación es bilateral, ¿no? No tiene este carácter heterocompositivo, es más bien autocompositivo. Pero bueno, en el mundo anglosajón no se ponen a mirar en esas estructuras. Sin embargo, en este campo del common law, algunos dicen que se podría llevar a un tercero. Bueno, y a eso le quieren llamar assisted negotiation, o sea, negociación asistida, ¿no? Bueno, esto es un error porque si va un tercero, eso ya no es negociación, eso es mediation, es mediación, ¿no? En el mundo europeo continental queda clara la estructura, ¿no? Ahí hay un tercero, ¿no? Entonces, eso ya no es negociación. Muy bien. Luego, una figura anglosajona, curiosa, interesante, y que no se ha quedado por si acaso en el país de origen, que es Estados Unidos. En los años 90, en Minnesota, se crea esta figura del collaborative divorce, ¿no? O sea, el divorcio colaborativo. Este divorcio colaborativo permite que las partes, los cónyuges, ¿no es cierto?, prefiriendo a la jurisdicción, o sea, a los juzgados y tribunales estatales, ¿no?, prefiriendo, dejándolos de lado, excluyéndolos, puedan, en base a un acuerdo, ¿no?, ir usando esta mecánica del divorcio colaborativo, que involucra la participación de sus abogados, ¿no?, e incluso de algunos expertos neutrales. Esto de experto, pues, es una transliteración del inglés, ¿no? Porque, claro, los expert witness, ¿no? Como testigos expertos, pero aquí es expert, ¿no? Experto, sería más o menos con el mundo europeo continental como una especie de perito, ¿no? Lo que pasa es que es curioso porque por el latín viene de peritus, ¿no? Que también significa experto, ¿no? Peritus. Entonces, estos expertos neutrales, ¿no?, que evidentemente no corresponde a ningún tipo de conflicto de interés en relación a las partes, pueden ser de índole diversa, ¿no? Puede ser un experto, un psicólogo, ¿no?, o un experto en finanzas. Y claro, van a ayudar a ambos cónyuges a través de una, digamos, una banda de reuniones, una secuencia de reuniones, a identificar cuáles son los puntos, pues, conflictivos e irlos, digamos, eliminando para que cada cónyuge, digamos, pueda ver cuáles son los objetivos, los intereses que van a irse, digamos, satisfaciendo a través de estos acuerdos, ¿no? Y claro, la lógica de estos expertos, ¿no?, es ayudar, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo podría alcanzar, ¿no es cierto?, consejo, ¿no?, respecto a la empatía, la mejor sintonía de caracteres, digamos, de sentimientos positivos de los niños respecto a algunos de los padres, ¿no? Y por contra, ¿no?, con quién se sienten
no se sienten bien, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el experto en finanzas puede aconsejar sobre temas precisamente de índole, pues, financiero, pecuniario, ¿no? No sé, podría aconsejarles cuál debe ser el rango de la pensión alimenticia, o si, por ejemplo, con motivo del divorcio, les aconseje que no vendan esa gran casa que tienen, esa mansión, porque va a adquirir o, digamos, va a elevar su precio muy pronto. Ese tipo de consejos importantes para la parte ya de finanzas vendrían de la mano de este tercero o este experto neutral. Muy bien. Y luego también otro elemento en el common law de collaborative divorce es que los abogados quedan descalificados para representar a futuro a estos cónyuges en controversias que tengan que ver con el divorcio, ¿no? Pongamos que a futuro surja una controversia nuevamente sobre los temas de, no sé, de alimentos, por ejemplo, quedan descalificados. Pues es un tema de conflict of interest, ¿no? De conflicto de interés que surge para ellos, con lo cual ya no podrían luego asistirlos como abogados, ¿no? En un proceso posterior. Por si acaso, este divorcio colaborativo, collaborative divorce, no solo existe en Estados Unidos, de algún modo se ha diseminado, ¿no? Por ejemplo, en Canadá también existe, ¿no? Muy bien. Y luego, otra cosa interesante del mundo anglosajón es la existencia de hybrids, ¿no? O sea, de híbridos. O sea, así como hemos observado, existe conciliation, mediation, arbitration, y estas figuras como el collaborative divorce, ¿no? Pero también suelen usarse mezclas de estos ADRs, ¿no? Y claro, el objetivo de mezclarlos es muy sencillo y fácil de comprender, ¿no? Claro, cada uno de estos mecanismos persigue la solución de la controversia. Es como si usted si fuera la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué necesita para ir a la guerra? Un arma, ¿no? Pero claro, si va con un arma y su arma solo dispara proyectiles, se me ocurre un fusil, ¿no? Está bien, cumple el objetivo, pero si a ese fusil le adherimos además un lanzagranadas, ¿no? Si se dan cuenta, ya hay en realidad dos mecanismos en un solo cacharro, ¿no? Y ambos cumplen el objetivo de la matanza, ¿no? Claro, es la misma lógica. Aquí, por ejemplo, en inter alia, ¿no? Entre otros, en latín, por ejemplo, el met arb, ¿no? Que es evidentemente la contracción de las palabras mediation and arbitration, ¿no? Entonces, aquí tenemos una forma, digamos, en la cual empieza, ¿no? Como mediador el tercero, ¿no? El tercero empieza como mediador, como mediator, ¿no? Pero si el proceso de mediación falla, las partes no logran llegar a un acuerdo, pues ya saben que son ellas las que tienen que alcanzar el acuerdo, el pacto, o sea, esta figura, este tipo de IDR ya se pacta con anterioridad, el pacto indica, llevado a cabo por las partes, que fallada la mediación se empieza entonces con un arbitraje, ¿no? Con arbitration. Y en ese caso, el tercero que actúa como mediador ahora empieza a actuar como árbitro, lleva a cabo todas las actuaciones arbitrales, ¿no es cierto? Lleva a cabo la sustanciación de todas estas y finalmente lauda, ¿no? Entonces, claro, son dos armas, ¿no? Que una se usa primero y la otra en defecto de la primera si es que no cumplió su objetivo, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos la figura del ARMED, ¿no? Evidentemente, Arbitration Mediation, ¿no? Si se dan cuenta, es Scylla y Charybdis, ¿no? Es la otra cara. Y claro, en este supuesto funciona de la siguiente manera. Como dice la nominación del término, empezamos con un arbitraje, ¿no? Ahora, esto es lo curioso, ¿no? En realidad el cuento es así. Primero empezamos con un arbitraje y se emite un laudo arbitral. O sea, se lleva a cabo el proceso arbitral, las actuaciones arbitrales y se lauda. Pero aquí viene el detalle interesante. El laudo no va a ser revelado ni notificado, evidentemente, por el árbitro a las partes. Entonces, lo que hace es empezar una mediación. O sea, seguidamente inicia un proceso de mediation, ¿no? Y bueno, si en el proceso de mediación las partes llegan a un acuerdo, ese acuerdo
es definitivo y resuelve la controversia. Con lo cual, el laudo se rompe y se tira a la basura, no tiene ningún efecto. Pero en el supuesto contrario de que la mediación fracase, ahí en ese supuesto el árbitro saca el laudo como un conejo del sombrero del mago, y el laudo evidentemente es el que resuelve la controversia. Ahora, dense cuenta que en este supuesto, en ARMED es interesante, ¿no? Porque de algún modo la existencia del laudo conocida por las partes, si bien no, o sea, no conocido su contenido, sino que ya hay un laudo, va a animarlos pues a eventualmente encontrar alguna solución, ¿no? Ante la eventualidad de que ese laudo sea mucho más drástico que algún acuerdo que sea posible, digamos, arribar vía mediación. Muy bien. Y luego otra figura es la conocida como NEC-ARB, ¿no? Evidentemente estamos hablando de la Negotiation Arbitration, ¿no? Aquí la lógica es obvia, ¿no? El árbitro, o el tercero, para no confundir, el tercero empieza llevando a cabo un proceso de negociación, ¿no? Entre las partes, ¿no? O sea, facilita que las partes negocien, pues, ¿no? Negocien. Y si alcanza una negociación, pues ahí termina el cuento, ¿no? O sea, mejor dicho, si resuelven su controversia vía negociación, termina. Ahí es definitivo, ¿no? Pero si no se logra, si no prospera el proceso de negociación, se procede al proceso, al arbitraje, ¿no? O sea, se inicia el arbitraje, las actuaciones se desarrollan y finalmente va a haber un laudo que sí va a resolver de manera definitiva la controversia, ¿no? Entonces, estos son los híbridos más conocidos, ¿no? Dentro de muchos otros, ¿eh? Estos son los más usados. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya hemos cerrado perfectamente lo que son mecanismos alternativos a los conflictos, tanto en el mundo europeo continental, los MARCs, ¿no? Como también en el mundo anglosajón, ¿no? Los ADRs, e incluso las hybrids, ¿no? Las formas híbridas, ¿no? Con lo cual, tenemos perfectamente, digamos, visto este asunto. Ahora, vamos a entrar a otro tema que propiamente ya es el tema del arbitraje, ¿no? El derecho a arbitraje. Pero para comprender ese tema y la importancia del arbitraje a nivel global hoy en día, ¿no? Necesitamos usar digamos, el tiempo para hacer una introducción que justifique la bondad y el poder que tiene el arbitraje, ¿no? Les digo una cosa obvia de repente, si ustedes son asiduos lectores a noticias jurídicas o tienen curiosidad, han tenido curiosidad por el mundo del arbitraje, pero si no es así, dense por enterados. Las controversias más importantes en este pequeño planeta azul en el cual vivimos se resuelven a través de arbitraje, ¿no? Las controversias más importantes, ¿no? Por ejemplo, tan solo para que se den cuenta, hay un caso muy conocido, porque de lo que se, permítanme la cacofonía, de lo que se conoce, porque el arbitraje les enseñaré más adelante, está todavía articulado a través de un principio de confidencialidad, que ya está medio vetusto, ¿no? Ya sus patitas están quebrándose poco a poco, pero todavía es un elemento importante. Entonces, no es que el caso que les voy a contar necesariamente sea el más grande, porque podría haber algún proceso arbitral que desconozcamos, sometido a confidencialidad y que nunca ha sido conocido, entonces, y sea mucho mayor. Pero bueno, dentro de lo que se conoce, para que entiendan la magnitud de lo que se discute, por ejemplo, está el caso Yukos, ¿no? El caso Yukos es un caso que enfrenta a un empresario muy potente con la Federación Rusa, ¿no? Y bueno, gana el demandante, le gana al Estado, ¿no? Y el laudo le otorga un monto por 50 billones de dólares, ¿no? Bueno, en el mundo anglosajón, 50 billion, ¿no? Ellos, billones por si acaso son 1.000 millones, ¿no? No son millón de millones, ¿no? O sea, 50.000 millones de dólares, ¿no? 50.000 millones de dólares.
Y bueno, y así hay muchísimas controversias a nivel global que se desenvuelven en el mundo, no solo de los millones, ¿no? Para que se den cuenta, un arbitraje internacional considerado pequeño es aquel que tiene una base de $1.000.000. Si ustedes ven los reglamentos de instituciones, para casos pequeños, estamos hablando de montos considerados como tales sobre esa franja. Puede haber arbitrajes de billions, ya saben, miles de millones en el espectro anglosajón, de billones, billions, y hay muchísimos casos. Entonces, es más, ahora con motivo del COVID-19, sospecho que va a haber, de seguro, muchísimos arbitrajes, ahora les explicaré un poquito eso también, arbitrajes internacionales de inversión, ¿no? Y aprovechando, antes de entrar, lo repetiré, les haré el recordaris, antes que me olvide, todos, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, ¿ya? Mis asistentes le van a mandar el link de YouTube a mi canal. Igual yo se los pondré al final de la clase en mensajito. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, por una solicitud que me han hecho a través de ellos de que quieren acceder a las clases. Yo voy a subir las clases al YouTube. Entonces, a través de esta plataforma van a poder, los que deseen, revisar sus clases. Y dos, ¿no? Yo les voy a ir a estar en esta página de mi oficina de YouTube. Tengo muchos vídeos, ¿no? Sobre conferencias que he dado aquí o en el extranjero, la mayoría en castellano, un workshop largo que está en inglés, pero bueno, la mayoría está en castellano. Son como, de momento creo que son como 85 vídeos. Y bueno, a lo que voy es que van a poder complementar sus clases, porque ya les dije al principio que un año es insuficiente en realidad para aprender arbitraje. Es curioso, pero la disciplina tiene eso, esa característica de complejidad. Entonces, con estos vídeos, y que no son cortos, van a poder complementar, ¿no? Van a poder complementar. Y claro, al suscribirse al canal, yo voy a poder verificar que han estado revisando, visionando los vídeos, ¿no? Esa es la razón por la cual les pido, por favor, se suscriban, ¿no? Para poder cumplir con este doble objetivo. El de poder verificar que están haciendo lo que les indico, ¿no es cierto? Dos, también para que puedan, con calma, acceder a las clases que las voy a subir a YouTube. Muy bien, dicho esto, entonces, por ejemplo, un vídeo que ya desde ahorita estoy indicando se visione, porque yo no voy a poder hablar de arbitraje CIADE. Todo el año lo necesitaríamos y nos quedaría corto para que yo les enseñe arbitraje CIADE. Es una de mis áreas de especialidad y una de las más potentes. Entonces, necesitaríamos todo el año para que ustedes aprendan más o menos arbitraje CIADE. Absurdo, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar un poco del arbitraje CIADE, pero para que complementen realmente el asunto, tienen que ver el vídeo que acabo de colgar ayer, que se llama el arbitraje internacional de inversión en tiempos del coronavirus, ¿no? Entonces, es un conversatorio internacional con dos expertos también en arbitraje e inversión, y que va a ser, yo creo, bastante útil, ¿no? Además, ellos tienen son dos tíos de fuste, ¿no? Vale la pena, no solo para que me escuchen a mí, que quizás sea lo de menos, sino para que escuchen otras ópticas, ¿no? Entonces, eso ya tarea, ¿no? Ese vídeo tiene que ser revisado. Y como se van a suscribir, yo voy a poder mirar efectivamente que toditos lo han estado mirando, ¿no? Y por contra, también podré observar si alguien no lo ha visto. Muy bien. Dicho esto, volvamos al caballito de batalla. Entonces, en esos arbitrajes internacionales, ahorita ordenémonos un poquito, ¿no? Arbitrajes comerciales internacionales, como en los arbitrajes internacionales de inversión, eso vamos a hablar ahora, se discuten cosas importantísimas, ¿no? Las grandes corporaciones, los grandes inversionistas, no van a arriesgarse, y no lo hacen, de someter sus controversias
a tribunales estatales de ningún país del mundo, ¿no? Entonces, todo esto se resuelve a través del arbitraje. Entonces, el arbitraje es la gran herramienta global para resolver en las grandes ligas las controversias que surgen, particularmente del comercio internacional y de las inversiones internacionales. Muy bien, entonces, hecho ese prolegómeno, podríamos empezar ubicando en el tiempo dónde nace, pues, dónde nacen, digamos, los hitos, las herramientas que han logrado que hoy en día el arbitraje sea lo que yo les estoy narrando. Un primer hito, ¿no es cierto? O sea, primero tendríamos que, digamos, dibujar cómo era el mundo antes del año 58, ¿ya? Y después entenderán por qué el año del 58, de 1958, ¿no? Miren, si ustedes tenían, por ejemplo, uno de ustedes era un comerciante chino, ¿no? Y otro u otra era un distribuidor peruano, ¿no? Entonces, probablemente el distribuidor peruano, la empresa peruana, le compra pues este gran productor chino, no sé, 50 containers de determinado producto, ¿no? Claro, entonces por la magnitud de lo que se está, o incluso mucho más de con 50 containers, ¿no? Porque en realidad pónganle 500 containers, ¿no? Porque un container tiene cierto valor, depende del contenido, ¿no? Imaginemos que son artefactos. Entonces, por la magnitud de este contrato, ¿no? Este contrato de compraventa internacional, normalmente tienen dos caminos, ¿no? O en el contrato se someten a la jurisdicción de un determinado país o sea, tribunales estatales, o se someten su controversia a arbitraje, ¿no? Por si acaso, antes del 58 era posible. En realidad el arbitraje es una figura muy antigua, ¿no? Es en realidad se pierde en el tiempo el arbitraje. De repente reflexionaremos un poquito sobre eso para que se haga una idea de lo viejo que es el arbitraje, ¿no? Pero bueno, digamos dentro de lo cercano, no es que en el año 58 recién empiece a usarse el arbitraje, no, el arbitraje se usa desde tiempos en realidad inmemoriales. Pero bueno, entonces, aquí, ¿no es cierto?, podrían optar por ir a un proceso judicial, o sea, someter a la jurisdicción estatal una eventual controversia por estas decenas o cientos de millones, ¿no?, de dólares. Pero hay riesgos, pues, ¿no? Porque ya existían esos riesgos, evidentemente, en esa época, previa a los 50, ¿no? Bueno, el riesgo es que los tribunales son lentos, eventualmente hay corrupción. El tema de que un país determinado, si por ejemplo el peruano vence al chino, si los tribunales chinos estarían felices de reconocer y ejecutar una sentencia emitida, por ejemplo, en el Perú, o viceversa, ¿no?, emitida en China para ser ejecutada en el Perú. Entonces, digamos que ya los problemas propiamente de los tribunales nacionales ya los intuyen, ¿no?, por sus cursos de procesal. Entonces es un lío. Claro, pero podíamos ir al arbitraje. Sí, pues. Pero antes de los 50, tendríamos un problema muy similar porque el laudo arbitral tenía que ser igual llevado a algún tribunal nacional para ser sometido a exequatur, a ser reconocido y ejecutado por el Tribunal Nacional. Y bueno, surgían problemas similares. Si en China les iba a hacer gracia a los tribunales nacionales chinos reconocer y ejecutar un laudo emitido en el Perú, arbitral internacional me refiero, o viceversa, ¿no? En Perú, un laudo arbitral internacional emitido en China. Y luego no solo es el tema digamos, de la ad libitum, ¿no?, sino que también había ciertos problemas porque habría que someter eso de acuerdo al derecho procesal de ese país y las normativas procesales civiles, comerciales, ¿no?, de cada país, el derecho procesal civil de estos países, tenía reglas específicas. Había que pasar todos digamos, los requisitos y test de cada uno de estos países, amén, digamos, de la eventual, no necesariamente convergencia de la buena voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de seguir, me parece, ¿están mis asistentes ahí?
José, me parece que hay que pasar lista, ¿no? José, ¿me escuchas? Profesor, buenas noches, ¿me Sí, escucha? me parece que hay que pasar lista. Sí, justo me estaba diciendo José que tenía problemas con su micrófono. Ya, No sé si podíamos hacerlo, o sea, ahorita que todas las personas que estén conectadas, que escriban en el chat presente o algo análogo ya, perfecto. y, Entonces, por favor, y así se deja constancia. ya, genial. Y además así es más rápido, ¿no? Muy bien. Por favor, Claro, todos pongan presente para que mis asistentes puedan pasar la lista. Y no es una exigencia draconiana mía. Les cuento que la universidad, la facultad ha exigido que se pase lista e inclusive esta lista se está pasando en el mismo sistema virtual de la universidad, por si acaso, ¿no? No es una cosa mía. Muy bien, entonces ahí está. Ya todos pusieron su presente, todos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, José, ahí tienes todos los mensajitos para que puedas... ya, estupendo. Muy bien, entonces continuamos. Perfecto, esto nos ayuda, no, nos consume menos tiempo, ¿no? Porque eso de pasar la lista in voce es un poco liado, ¿no? Ya, genial. Muy bien, entonces ya lo estamos pasando por el Zoom. Continuamos. Entonces, volviendo al asunto, les decía pues que era un lío, ¿no? Por las normativas procesales tan disímiles, los derechos procesales, las leyes procesales civiles de cada país para ver el reconocimiento y ejecución. Era un mare magnum problemático. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Sucede que se juntan unos genios, ¿no? Y en el año 58 se emite la New York Convention, ¿no? La Convención de Nueva York. ¿Y cuál es la gran virtud de esta Convención de Nueva York? ¿No? La gran virtud de la Convención de Nueva York, ¿no? Que la miraremos ahorita en un ratoncito, es que permite, como dice su título, ¿no? El reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. O sea, el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales que hayan sido dictados en cualquiera de los países eh, miembros de la Convención de Nueva York. Bueno, en el año 58 efectivamente pues empiezan rápidamente a suscribir el tratado muchísimos países, ¿no? Y, y bueno, hoy en día tenemos que prácticamente, me parece que hace poquito, hay un país africano de nombre medio raro, ahorita no viene a mi memoria, pero hace unos días, esta semana, acaba de suscribir la Convención de Nueva York. O sea, es un proceso que, pese a que es vieja, ¿no? El año 58, es un proceso que ni siquiera termina todavía. Entonces, ¿cuáles son las virtudes? Primero un introito y luego vamos a mirar el documento, ¿no? Las virtudes es que la Convención de Nueva York es la gran herramienta desde esa época hasta el día de hoy que ha permitido la bonanza del arbitraje comercial internacional. Cuando decimos International Commercial Arbitration, o sea, arbitraje comercial internacional, hablamos de ese arbitraje internacional, tiene factores que lo hacen internacional, para que entiendan la nacionalidad de las partes, en los lugares donde se lleva a cabo, se ejecuta el contrato, que son, para hacerlo simple, países diferentes, ¿no? Esa bonanza del arbitraje comercial internacional es que inclusive, cuidado, la Convención de Nueva York también apoya al arbitraje internacional de inversiones, pero para no marearlos, ha surgido por este instrumento, ¿no? Es un instrumento maravilloso que permite, pues, efectivamente, esta gran ventaja. O sea, usando el dibujo pesimista anterior, que antes de los 50, ¿no? Ahora se tiene a partir del 58 un convenio internacional que permite que cualquiera de los Estados miembros, ¿no? Pueda llevar a cabo un arbitraje internacional en cualquier país, en realidad. Eh, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? Se lleva a cabo un arbitraje internacional y luego, porque, bueno, el arbitraje internacional a veces exige esto, ¿no? Que tengas que reconocer y ejecutar el laudo internacional no en el país que fue, digamos, la sede del arbitraje, sino en otro, ¿no? Podría ser el de la otra parte, el chino, en la historia anterior, o podría ser inclusive un tercer lugar, donde, por ejemplo, el chino tenga bienes, tenga derechos, etcétera,
que puedan servir para hacerse cobro de lo que el laudo haya indicado. Entonces, ahora pues tienes esa gran ventaja. Otra ventaja importante, ya no tienes que estar viendo las leyes procesales de cada país, los códigos procesales civiles, con sus diferencias. No. Ahora simplemente lo que aplica el juez estatal es la Convención de Nueva York, y que vamos a ver ahorita, tiene requisitos muy básicos, muy digamos, sencillos, no es una herramienta compleja, tiene muy pocos artículos en realidad, ¿no? Muy bien, entonces dicho esto, démosle una miradita, ¿no? Aprovechemos la tecnología. Permítame un instante, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes. A ver, vamos a ver un instante, ¿no? Ahí de repente. Muy bien, entonces acá tenemos la Convención de Nueva York en su versión castellano. La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Sí la han traducido, ¿no? Pero en realidad es el laudo arbitrales extranjero, ¿no? Bueno, del año 58. Entonces, si la miramos, ¿no? Es una norma vieja, ¿no? Ya se dan cuenta que tiene 62 años, ¿no? Y bueno, ¿no? Aquí la tenemos, ¿no? Bueno, el artículo 1, ¿no? Que explica un poco el objetivo de la Convención de Nueva York, ¿no? Un poco de terminología, ¿no? Los requisitos, ¿no? Para el reconocimiento y ejecución de tu laudo, ¿no? Que tienes que, evidentemente, anexar en tu demanda ante el juez estatal, evidentemente, del país donde quieres reconocer y ejecutar tu laudo, ¿no? El original del laudo, ¿no? El original del convenio arbitral también, ¿no? Y luego tenemos el artículo 5, que es quizá el más importante, ¿no? En el artículo 5 se establece cuáles son las causales, ¿no es cierto?, por las cuales, puedan denegarte el reconocimiento de ese juez estatal de ese país donde quieres reconocer y ejecutar, pueda denegarte dicho reconocimiento y ejecución, ¿no? Y este formulismo, se van a dar cuenta luego más adelante, de algún modo le ha dado cuerpo a la ANSI Trial Model Law y a muchas otras normas, leyes de arbitraje del mundo, ¿no? Entonces dice, ¿no? Una primera causa, ¿no? Que las partes en el acuerdo están sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les aplica, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado en virtud de la ley del país. Por ejemplo, en la normativa, las leyes de arbitraje actuales, como el caso peruano y otros, esto de aquí, estas causales del artículo 5 se suelen, mutatis mutandis, incorporar, por ejemplo, no solo en temas de reconocimiento y ejecución, sino también para el tema de la anulación del laudo arbitral en el mundo ya de las leyes de arbitrajes, digamos, nacionales, ¿no? Y claro, en esencia, este es el problema, lo van a entender a futuro, el problema del convenio arbitral patológico, ¿no? Convenio arbitral que tiene un inconveniente, eso lo veremos más adelante, ¿no? Luego el literal B, ¿no? Que dice pues que la parte contra la cual se invoca el laudo arbitral no ha sido notificada debidamente la designación del árbitro o del procedimiento arbitral, o no ha podido hacer valer sus medios de defensa, ¿no? Van a ver que se van a encontrar en la ley de arbitraje peruana, por ejemplo, el DLA, una causal prácticamente idéntica, ¿no? Es el tema, básicamente, de notificación debida, claro, y en realidad el debido proceso, ¿no? O sea,
que el debido proceso, las garantías del proceso arbitral no ya se hayan vulnerado, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se hayas podido ejercer debidamente tu defensa, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Sino que el fraseo es antiguo, pues acuérdense que esto es un instrumento del año 58, ¿no? Luego dice el C, ¿no? Que el laudo se refiera, ¿no?, a una controversia que no está prevista. Ven, dice compromiso todavía. Pues, hoy en día se habla no de compromiso, sino de convenio, ¿no? Que no esté prevista en el convenio arbitral, ¿no? O no comprendida en este, ¿no? O contenga el laudo, decida sobre, más allá de lo que indica el convenio arbitral, ¿no? No obstante, dice, si las disposiciones del laudo, esos resolutivos a los que se refieren estas cuestiones que no están sometidas al arbitraje, ¿no?, conforme al convenio, se puedan separar de las que no han sido sometidas al arbitraje, se puede reconocer y ejecutar las primeras, ¿no? Es un tema interesante que vamos a ver más adelante, también se ha copiado, ¿no? Y ha mejorado con el tiempo la tesitura de esta causal. Lo que dice es que una primera idea es que el laudo arbitral, ¿no es cierto?, tiene que alcanzar a las controversias respecto de las cuales el convenio arbitral se ha pactado. O sea, si en el convenio arbitral se pacta que solo se puede resolver por arbitraje alfa, beta y gamma, y el laudo dice que está resolviendo épsilon, eso definitivamente cae dentro del literal C, ¿no? O, en realidad, este último fraseo que está aquí se refiere también al tema de la arbitrabilidad, ¿no? O sea, acuérdense que no todo se puede someter a arbitraje, ¿no? Hay algunas controversias que no tienen ese carácter, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Es el tema de la disponibilidad. Luego está el literal D, ¿no?, que habla de una, digamos, indebida constitución del tribunal arbitral o del mismo procedimiento arbitral. ¿Por qué? Porque no se ha ajustado al convenio, al acuerdo de las partes, o cuando las partes no han indicado nada, no se ha ajustado, ¿no es cierto?, a lo que la ley del país, donde el lugar del arbitraje, indica, ¿no? Bueno, esto también existe hoy en día en las leyes de arbitraje, ¿no? Y bueno, claro, apunta al problema de una indebida constitución que vulnere la autonomía y voluntad de las partes, ¿no? O sea, para que entiendan, un ejemplo muy simplón. Si en el convenio arbitral se dice que el tribunal arbitral debe estar compuesto por 3 árbitros y tienen que ser doctores en derecho, y resulta que en el arbitraje fueron 3 árbitros, pero estos son licenciados, ahí hay un problema, porque se ha incumplido el acuerdo de las partes. O si las partes en el Arbitration Agreement, en el convenio arbitral, hubieran establecido pautas de las actuaciones del procedimiento arbitral, y estas no se han cumplido, por ejemplo, indicar la presencia de ciertas audiencias, y luego el tribunal arbitral no haya respetado ese acuerdo, y las partes dijeron que tenían que haber 3 audiencias, y el tribunal arbitral llevó a cabo un procedimiento con una sola audiencia. Entonces, efectivamente habría un problema que caería dentro de esta lógica, ¿no? Y bueno, el literal es un tema un poquito más complejo, ¿no? Que el laudo no es obligatorio en las partes, o todavía, o ha sido anulado, suspendido por una autoridad competente de un país, ¿no?, conforme a su normativa, ¿no? Claro, lo que pasa es que de manera simple podrías tú ver aquí que el laudo no es obligatorio aún porque, por ejemplo, aún no es cosa juzgada, no hay res judicata, ¿no? Porque, imaginen, el laudo todavía ha sido sometido a recurso de anulación, que en la mayoría de países existe. Bueno, aunque ese es un tema también a discutir. Bueno, a mirar, ¿no? Hay países donde los cuales se puede renunciar al recurso de anulación, ¿no? Tanto a nivel doméstico e internacional. Pero bueno, en el caso nuestro no es así. En el caso doméstico no podemos renunciar a la anulación, en el internacional sí, ¿no? Entonces, claro, sí, bueno, pero a lo que iba es que todavía hubiera un recurso interpuesto contra el laudo, por ejemplo, la anulación, ¿no?, que todavía no tornen obligatorio el laudo, pues, ¿no? O en el Perú, inclusive, si te anulan el laudo, podrías ir luego en casación. Entonces, en tanto todavía no surja lo que en procesal, recuerdan, se conoce como agotamiento
no hay res judicata, ¿no? Entonces, todavía, ¿no? O ha sido, dice, anulado por una autoridad, o sea, anulado en un país determinado. Claro, claro, si ha sido anulado, en principio no podría ser reconocido y ejecutado, pero cuidado. Hoy en día eso no tiene el sentido así de simple y facilista de su literalidad, ¿no? Y eso ya no creo que veamos, excede ya en demasiado un curso de pregrado, pero seguro que lo van a mirar cuando vayan preparando la segunda parte del año y preparen ustedes sus exposiciones sobre arbitraje internacional. Alguien seguro mirará, de hecho, el tema de la mecánica de si se puede reconocer y ejecutar un laudo anulado en un país distinto, ¿no? Bueno, así que eso es, ¿no? Si se dan cuenta, miren el artículo 6, el 7, y ya está, ¿no? Es una norma muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita, pero sumamente útil. Entonces, como les decía, ¿no? Como les decía, ese es el tema, ¿no? La importancia de la Convención de Nueva York. De repente, a ver, vamos a mirar. Quiero un datito. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Hay una página sobre la New York Convention que hace un tiempo la inauguraron el año pasado, creo. A ver. Vamos a mirar. Lo que pasa es que quiero ver cuántos países al día de hoy, ¿no es cierto?, han suscrito la Convención de Nueva York, ¿no? Ya, ahora sí. Permítame compartir. La ven, ¿no? Entonces miren la cantidad de países del mundo que han suscrito la Convención de Nueva York. Miren, Afganistán, Albania, Algeria, ¿no? Ecuador, Guyana, Japón, Isla Montenegro, Noruega, Qatar, ¿no? La Federación Rusa, Sri Lanka, Suiza, Turquía, Zimbabue y, por si acaso, evidentemente, ¿no?, Perú, ¿no? Sí, pues, si se percatan, en realidad, ¿no?, prácticamente casi todos los países del mundo están dentro de la Convención de Nueva York. O sea, la gran mayoría, ¿no? Muy bien, ese dato era importante. Ahora, pero con la Convención de Nueva York no es que se acabaron los problemas, porque claro, el arbitraje comercial internacional bendice el surgimiento de la New York Convention, ¿no? Ahora sí puedes en casi diversos países del mundo, ¿no? Y al día de hoy, en prácticamente todos, puedes reconocer y ejecutar tu laudo. ¡Qué maravilla! Y solo tienes que cumplir esos requisitos de alcanzar la copia del laudo, el convenio arbitral, ante un juez estatal de ese país. Y el juez aplica la convención porque su país está, evidentemente, ha suscrito ese instrumento. Y evidentemente utiliza el texto y las reglas de la convención que hemos visto. Y hay pocos supuestos en base a los cuales te puedan denegar el reconocimiento de ejecución. ¡Qué maravilla! Sí, pero todavía había un problema. ¿Y cuál era el problema? El problema es que si bien el arbitraje comercial internacional había conseguido este tremendo garrote para avanzar por la vida, todavía había un problema con el arbitraje internacional de inversiones, ¿no? El arbitraje internacional de inversiones se caracteriza por eso, ¿no? Aquí lo que sucede es que hay inversionistas, ¿no? Son inversionista o inversor, si quieren en castellano, válidamente ambos. Me gusta más inversionista.
extranjero, como dice el término, invierte, ¿no? Invierte y no son inversiones, digamos, no es pecata minuta, no es calderilla, ¿no? Estamos hablando de muchísimos millones de dólares, ¿no? Que invierte en un país que es el receptor, el estado receptor de la inversión, ¿no? Y bueno, evidentemente lo hace porque hay ciertas condiciones y la normativa del país, eventualmente incluso algún tipo de instrumento internacional lo anima, ¿no? Le da ciertos marcos de seguridad. Pero antes de fines de los 50, ¿no? Las controversias tenían que ser sometidas a, digamos, a arbitrajes internacionales que versaban sobre inversión, pero bueno, están digamos, todavía bajo la lluvia de problemas que nosotros explicábamos. Cuando surge la Convención de Nueva York, estos arbitrajes internacionales de inversión tienen ahora esta herramienta, pero si bien es maravillosa y todavía la utilizan, a unos genios, en fines de los 50, se les ocurre, ¿no es cierto? Aaron Brosh y otros, se les ocurre una maravilla de instrumento, ¿no? Otro, ¿no? Que es The Exit Convention, ¿no? El convenio CIADE. Y este convenio CIADE lo que hace es crear una institución arbitral, ¿no es cierto?, internacional, generada por el mismo convenio, ¿no? Todo esto es parte del Banco Mundial, ¿no? Bajo la égida del Banco Mundial, y que se llama CIADE, ¿no? Pues CIADE son las siglas que significan Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones, que en el fondo es una institución arbitral internacional. Y bueno, el convenio crea a la institución, crea además todo el procedimiento, las reglas operativas, ¿no? Y luego incluso a futuro ya salen propiamente el Arbitration Rules, Exit Arbitration Rules, las reglas de arbitraje, el CIADE, reglas financieras, etc. Ya complementando. Pero lo primero que nace es el convenio. ¿Y cuál es la maravilla de este convenio, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? Que realmente es una herramienta potente, ¿no? Las ventajas son de que para los países que se suscriben al convenio CIADE, ¿no? Tienen un sistema propio de solución de controversias en materia de inversión, ¿no? Internacionales de inversión, en el cual funciona de la siguiente manera, ¿no? Lo que existe, tengo que abundar en ello, lo que pasa es que existen diferentes tratados internacionales que contienen reglas sobre inversiones, ¿no? Lo más común, ya esto también, como le dije, no puedo hablar de CIADE en realidad, porque nos tomaría todo el año. Nuevamente, tarea, tienen que revisar la conferencia internacional, el conversatorio internacional, que está en YouTube. ¿Ya? Voy a verificar nombre por nombre, porque para eso se suscriben, para poder verificar luego yo que todos han revisado, y ahí van a entender más esto. Con cargo a ello, ¿no? Digamos que la gran virtud, ¿no? la mecánica, perdón, por la que se ingresa al CIADE, son sobre todo los BIT, ¿no? O sea, en castellano sería, en realidad, Bilateral Investment Treaties, ¿no? O sea, en castellano, tratados bilaterales de inversión, los TBIs, ¿no? Entonces, en esos tratados bilaterales de inversión, como dice el término, pueden buscar en la web, hay un montón de estos, para que entiendan la lógica. Los estados, por ejemplo, Perú con China, ¿no? O Perú con Estados Unidos, Perú con España, Perú con Bélgica, ¿no? Celebran este tratado bilateral de inversión, por ejemplo, el último, ¿no? Y se establecen un montón de reglas, ¿no? Y aquí entre estas reglas se le otorgan derechos, que en realidad son como estándares de protección, a los inversionistas. ¿Para qué? Para animarlos a que inviertan en el Perú. Y estos estándares de inversión en realidad son múltiples. Van a entenderlos cuando revisen la conferencia. Por ejemplo, trato justo y equitativo, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, los inversionistas, por ejemplo, para que me entiendan, ¿no? Un estándar indica que tú no puedes tratar a un inversionista extranjero de una manera, digamos, peyorativa respecto al trato que tú le das a tus propios inversionistas nacionales. Es más, hay un estándar que prohíbe que haya una expropiación sin compensación. De repente es más fácil de entender de manera
digamos, ramplona. Claro, lo que pasa es que un Estado podría expropiar al pobre inversionista, expropiarlo de cogerle la mina y pumba, y patada y para afuera, ¿no? Una expropiación, digamos, propiamente directa. O expropiarlo de manera indirecta, que es más sutil, ¿no? Con normas que de repente aparecen de improviso, medidas que el Estado toma y que de facto lo que generan es que el propio inversionista se quede en la calle. Entonces, ese tipo de estándares protegen precisamente circunstancias como las que he descrito. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en estos tratados bilaterales de inversión, en realidad, cuando surge una controversia, ¿no? El inversionista extranjero, por ejemplo en el Perú, ¿no? se las apaña, ¿no? Se coge uno de estos tratados, ve su nacionalidad, por ejemplo un belga. Ah, un momento, hay un tratado de bilateralización entre mi país y el Perú. Entonces, revisa cuáles son los estándares de protección que se le han vulnerado y va al CIADI, ¿no? Entonces presenta solicitud de arbitraje y se funda en este tratado bilateral de inversión. Y efectivamente eso le permite ingresar a este sistema, ¿no? No es la única manera, por si acaso, pero digamos, para hacerlo simple. Y bueno, ahí hay todo un proceso, ya no voy a explicar el proceso, pero virtudes de ese proceso y del laudo que va a salir. Esa es, por ejemplo, una cosa maravillosa que excede el poder de la New York Convention, ¿no? Un laudo emitido por un tribunal CIADI, o sea, un laudo producto de este proceso arbitral del CIADI, tiene una característica: no necesita a la Convención de Nueva York. O sea, un laudo CIADI, esto es un efecto del convenio CIADI, tiene el mismo efecto vinculante de cosa juzgada y la misma calidad que una sentencia emitida en cualquier país miembro del convenio CIADI. En pocas palabras, no necesita ser reconocido y ejecutado. Simplemente se ejecuta como una sentencia nacional. Así de simple. Maravilla, ¿no? Otro detalle. El convenio CIADI, además, tiene un sistema propio de anulación. Lo que pasa, eventualmente veremos eso mucho más adelante, lo que sucede es que cuando tú obtienes un laudo, alguna de las partes puede estar disconforme con lo que el laudo indica. Entonces tiene el llamado annulment, ¿no? Setting aside of arbitration award, la anulación del laudo, ¿no? Arbitral, el recurso de anulación, así llamado recurso. Después veremos si en realidad es un recurso. Entonces, plantea ese recurso, evidentemente, en sede judicial, ¿no? Del lugar del arbitraje. Y lo tiene que ver un órgano jurisdiccional. En cambio, en el caso del CIADI, jamás llega un laudo CIADI a un tribunal nacional para ello. No, no llega. Entonces, ¿cómo sucede esto? Lo que sucede es que en el mismo CIADI se va a configurar para que me entiendan, un comité ad hoc para que conozca de la anulación del laudo, ¿no? Entonces, ese comité ad hoc va a resolver el tema de la anulación, ¿no? Y bueno, ya estamos en hora, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ay, perdón. Me he salido del... Permítanme un minutito. Permítanme un instante. Sí. Ya. Listo, ahora sí. Perdón, disculpen, estaba pensando en la comunicación de mis asistentes. Bueno, ya. Entonces, hasta aquí ninguna pregunta. Continuemos. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Sucede, ¿no es cierto? A ver, una pregunta. Los laudos emitidos... A ver, vamos a ver. Permítanme. Los laudos emitidos a los efectos de la Convención de Negocios tendrán posibilidad de ser anulados en un fuero nacional. A ver, o sea, cuidado, los laudos no se emiten bajo la Convención de Nueva York. Los laudos se emiten simplemente en un determinado lugar, ¿no? A través de un arbitraje internacional.
Y esos laudos sí pueden ser, los que no son CIADI, sí pueden ser esos laudos internacionales, pueden ser sometidos evidentemente a la anulación del laudo en alguno de los países, sea de alguna de las partes o inclusive eventualmente. Bueno, la regla normal aquí es que el órgano competente es el del país que se ha fijado como lugar del arbitraje, ¿no? Ese tendría que ser el que conozca la anulación del laudo. Ahora, el tema con la Convención de Nueva York no tiene que ver propiamente con la anulación. Tiene que ver, ¿no es cierto?, que luego, por ejemplo, de que la anulación no prospere, ¿no?, se busque reconocer y ejecutar, ¿no?, el laudo en un determinado país, ¿no?, cualquiera, el de alguna de las partes o un tercer país. O inclusive, como ya les decía también, un laudo anulado en un país podría ser reconocido y ejecutado en otro. Solo un detallito para no entrar a eso, porque ya nos excedemos un poco de lo que queremos hablar ahorita, pero para que entiendan, acuérdense que las leyes de arbitraje, digamos, hoy en día ya esto ha cambiado un poco, ¿no? Pero bueno, digamos, no son exactamente iguales todas. Si bien veremos ahora, es parte de lo que voy a explicar seguidamente, veremos que hay una homogenización. Sin embargo, todavía hay algunas características, digamos, propias, ¿no? Entonces, podría ser que las causales de anulación en un país no estén exactamente reguladas del mismo modo en otro, con lo cual en ese otro podrían considerar reconocer y ejecutar el laudo que ha sido anulado en otro país distinto, porque para ellos esa causal, por ejemplo, no exista o no sea entendida de la misma manera. Entonces, esa sería la forma de entender el asunto de la Convención de Nueva York relacionada con la anulación del laudo, ¿no? Muy bien, entonces continuemos. Volviendo al CIADI, les decía que existe este mecanismo por el cual un laudo CIADI no va a tocar pues ningún territorio ni jurisdicción nacional. ¿Por qué? Porque al interior del mismo sistema CIADI se va a configurar un comité ad hoc, para esto en latín, cuyo objetivo es un tribunal también, se nombran árbitros, que son en el fondo árbitros, miembros del comité, ¿no?, que van a revisar el laudo y resolver el pedido de anulación, digamos, que plantee una parte determinada. Y ellos decidirán si se anula o no se anula el laudo. Pero dense cuenta, nunca lo va a hacer un tribunal estatal. Todo esto se maneja al interior del propio sistema CIADI, ¿no? Al interior del sistema CIADI. Y si se anula el laudo, por ejemplo, por una causal determinada, podría volverse a iniciar otro proceso arbitral CIADI, ¿no? Entonces, y luego yo diría que un tercer elemento importante es que, como les indicaba, detrás del CIADI está el Banco Mundial, ¿no? Y bueno, ¿no? Efectivamente, tiene un efecto persuasivo, ¿no? Las partes que pierden en el ámbito del CIADI suelen cumplir, ¿no es cierto?, lo que indica el laudo, ¿no? Porque puede traer consecuencias, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, fundamentalmente el tema del CIADI, ¿no? Con cargo a que van a revisar el conversatorio internacional y algunos comentarios adicionales quizá importantes, ¿no? Bueno, por si acaso, por ejemplo, Europa, y bueno, no solo Europa, primero algunos países acá en Latinoamérica que sufrieron muchas derrotas en el CIADI, salieron del convenio, ¿no? Denunciaron el convenio CIADI, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, Ecuador, ¿no? Y luego también, en el caso de Europa, también están en la misma lógica, han salido del CIADI, ¿no? Por lo menos primero para todo lo que son conflictos internos de la Unión Europea, y están creando un sistema de tribunales permanentes de inversión, ¿no? Porque, bueno, un poco pero eso también tendría que conocerse más para poder opinar, ¿no? Pero bueno, se le ha echado el pato, pues, al CIADI, ¿no? A los tribunales de inversión, de arbitraje de inversión,
de pérdidas, ¿no? Por ejemplo, en España hubo muchos casos relativos a las energías renovables, ¿no? En los cuales España ha perdido. Bueno, igual la luz siempre aparece. Hace poco logró un triunfo en un caso de estos. Me parece que evitó el reconocimiento. No recuerdo el caso exacto, pero no es que pierden todos, ¿no? Pero bueno, un poco con esa lógica y que los tribunales de inversión, pues, de arbitraje de inversión, son costosos. Algunos dicen que tienden, que no es realmente cierto, pero bueno, dentro de lo que se dice, que a veces mucho ganan los inversionistas internacionales y poco ganan los estados, que puedo rebatirlo fácilmente, que no es absolutamente una verdad apodíctica, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros ya tenemos bastantes casos CIADI, ¿no? Empezamos con pocos hace unos años, pero nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Ahora también eso tiene que ver con el buen trabajo que hace esta coordinadora de controversias internacionales, ¿no? Cuya cabeza es el MEF, ¿no? Y coordina con el Ministerio de Justicia y otras entidades, ¿no? Y ha llevado digamos, una actividad correcta, ¿no? Idónea. Ha contratado buenos estudios con experiencia internacionales, ¿no? Y bueno, en la mayoría de casos prácticamente no hemos perdido, ¿no? Hemos ganado muchos, y incluso los que hemos perdido han sido por montos, digamos, pequeños, ¿no? Les cuento que hay laudos CIADI en los cuales se condena por cientos, incluso hay arbitrajes de inversión hoy en día por billones de dólares. Y bueno, las condenas pueden ir en ese sentido, ¿no? Entonces, habría que conocer más para poder juzgar tan apresuradamente, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el derrotero de Europa, ¿no? Muy bien. Entonces, ya con la herramienta de la Convención de Nueva York, ¿no? Con la herramienta del convenio CIADE, el mundo era un mundo más feliz, ¿no? Para el arbitraje comercial internacional y para el arbitraje internacional de inversión. Sí, efectivamente, era un mundo más feliz, ¿no? Era un mundo más feliz. Por si acaso, como detalle importante quizás para cerrar ese círculo, pueden haber arbitrajes internacionales de inversión que no se lleven a través del CIADE, por si acaso, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Y eso sí, por ejemplo, van a necesitar el reconocer y ejecutar el laudo a través de la Convención de Nueva York, ¿no? Y eso sí, por ejemplo, podrían ser, como me preguntaba un alumno, podrían ser sometidos a recurso de anulación en un país que sea el lugar del arbitraje, ¿no? Por si acaso. Bueno, dicho eso, ya dejemos el tema de inversiones ahí en paz. ¿El mundo era más feliz? Sí, ¿no? Los 50s, ¿no? Ya estamos en los 60s, pero todavía habían problemas, ¿no? ¿Y cuáles eran los problemas? Uno de los problemas básicos era el siguiente. Lo que pasa es que, si se han percatado, es que la Convención de Nueva York, por ejemplo, para quedarnos en el arbitraje comercial internacional, la Convención de Nueva York tiene unas causales específicas, ¿no? Y bueno, algunas leyes de arbitraje de los diferentes países reconocían causales similares y otras no. O, para hacerlo más simple, el lenguaje de las leyes de arbitraje después de los 60, 70, era muy disímil. Y es más, esto tiene que ver no solo propiamente con el arbitraje, tiene que ver con las tradiciones jurídicas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan un poquitín lo de las familias o tradiciones jurídicas. Hago un pequeño vademecum, ¿no? Una introducción al asunto que yo sospecho lo tienen en la cabeza, ¿no? Les recuerdo, pues, que por cuestiones históricas, ¿no? Los países del mundo, de nuestro planeta, se han agrupado en base a ciertas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, está el derecho anglosajón, common law, ¿no? Al cual corresponde, pues, Estados Unidos, el Reino Unido, ¿no? Etcétera. Pero también, ¿no? Está el derecho europeo continental, o civil law, ¿no? O romano-germánico también. O el anterior también se le dice derecho común, ¿no? Al anglosajón. Como el caso peruano, francés, italiano, español, belga, etcétera, ¿no?
Entonces, pero ahí no acaba por si acaso, digamos, estas son dos familias importantes, pero no son las únicas, ¿no? También tenemos la familia esta de lo que era la vieja Unión Soviética, ¿no? El derecho soviético, con características propias que hoy en día de algún modo todavía están caracterizando a lo que es la Federación Rusa y otros países de ese viejo bloque, ¿no? El derecho chino, que tiene particularidades propias, ¿no? Las tocaremos cuando corresponda, que no me queda lejos el derecho chino, felizmente. Pero bueno, y el derecho musulmán, ¿no? El derecho musulmán, que también lo tocaremos. Que bueno, el derecho musulmán tiene una característica particular, ¿no? El derecho musulmán es un derecho de raíz religiosa, ¿no? Su normativa parte de lo que se conoce como la Sharia, ¿no? En árabe significa el sendero, el camino, ¿no? La vía, ¿no? Y bueno, la veremos más adelante mejor, pero para que entiendan, es lo que, digamos, lo que le dice Alá a Mahoma, ¿no? El mensaje, el libro, al Corán, ¿no? El Corán. Y bueno, otros, lo que enseña Mahoma, lo que algunos eruditos consideran que es correcto, y luego ya al final, interpretación, integración, etcétera, ¿no? Entonces, pero tiene raíz religiosa. Entonces, era un mundo dispar, ¿no? Ya se imaginarán que en esos años, en esas décadas, las leyes de arbitraje en el mundo eran totalmente diferentes, ¿no? Sí, y eso sucede hasta mediados de los 80. ¿Por qué? Porque se juntan unos genios, ¿no? Y en el año 85, al interior, bajo la égida de la ONU, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, siglas CENUDMI en castellano o UNCITRAL en inglés, ¿no? Desarrollan un soft law, ¿no? Que es otra de las grandes herramientas, conocido como la ley modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional, la conocida UNCITRAL Model Law, ¿no? Y esta ley, como dice su término, digamos, su nominación, es eso, es un modelo de ley de arbitraje ideal, ¿no? Para efectos de que sea tomado y copiado por los diferentes países del mundo, ¿no? Por los diferentes países del mundo. Y efectivamente, esto sucede en el año 85. Por si acaso, la ley luego tiene un ayornamiento en el 2006, me parece. Yo soy muy malo en números, pero bueno, en la década del 2000 tiene un ayornamiento. 2006, 2010, no me acuerdo. Pero bueno, nace en el año 85. Entonces, a partir del año 85 tenemos una ley modelo que comienza a ser incorporada por los diferentes países. Y aquí viene el detalle, sin importar su tradición jurídica. Entonces, países, por ejemplo, del mundo anglosajón, del common law, ¿no? Países, cuando, por ejemplo, veamos más adelante en clase los sistemas, digamos, las formas o estilos de redacción de leyes de arbitraje, vamos a mirar un poco, a una mirada al mundo, y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Van a convencerse de lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Ahorita no los voy a marear, porque eso tiene que ver con estilos, con modelos, pero eso vamos a verlo más adelante, pues. Pero bueno, en esa oportunidad quedarán satisfechos de lo que voy a decir en este momento, ¿no? Claro, entonces los países, sin importar sus tradiciones anglosajonas, o sea, common law, civil law, y otros que he mencionado, comienzan a incorporar el modelo, o sea, a emitir leyes de arbitraje usando el modelo de la UNCITRAL Model Law, ¿no? Usando este modelo. Y bueno, ¿qué se logra con eso, no? Se logra un proceso de homogeneización. O sea, hoy en día, por ejemplo, miren, que en una época hasta se le puede haber acusado de recalcitrante, ¿no? En el mundo del derecho musulmán, ¿no? Muchísimos países de Medio Oriente ya han tomado a la ley modelo para efectos de sus nuevas leyes de arbitraje. Por ejemplo, en el año 2000,
12, me parece, Arabia Saudita, que es más, cuando hablemos de derecho musulmán entenderá mejor esto, que es un país de una tradición y una escuela, porque esto de la Sharia se interpreta y se maneja según escuelas, que es la escuela Hanbali. Más adelante les explicaré mejor cuando corresponda. Pues tomó la ley modelo y muchos otros en Medio Oriente, ¿no? Entonces, al día de hoy, desde los años 85 y hoy en día, hasta hoy en día, perdón, tenemos pues que el mundo entero ha estado tomando a la ley modelo para la pergeñación, para pergeñar sus propias leyes de arbitraje, ¿no? Sus propias leyes de arbitraje. El mundo entero. Entonces, ¿qué se logra con eso? Ahí va. Se logra la homogeneidad. Entonces ya no está el problema de que si bien teníamos la Convención de Nueva York, ¿no es cierto?, para arbitraje comercial internacional, si bien teníamos, bueno, dejemos el CIADI aparte, teníamos la Convención de Nueva York, y siempre había el inconveniente de que las leyes eran diferentes aquí y cuya. Ahora no, ahora las leyes son iguales prácticamente, con lo cual el mundo es un mundo feliz, ¿no? Es más sencillo manejarse con el mismo lenguaje para reconocer y ejecutar un laudo. Como la ley es igual acá y es igual acá, estoy más tranquilo de saber de que ese laudo, ¿no es cierto?, va a poder ser reconocido y ejecutado. No solo por la tesitura de la Convención de Nueva York. Ahora, cuidado, ya lo dije antes, esta ley modelo toma mucho de la estructura de las causales que les expliqué de la Convención de Nueva York, ¿no? Entonces, la desarrolla de una manera un poquito más, digamos, moderna, pero es en el fondo, la idea es esa. Entonces, claro, se encaja perfectamente, son como piecitas que se van poniendo, superponiendo perfectamente una sobre otra. Entonces ahora es más sencillo, de hecho, reconocer y ejecutar a un lado, porque la ley en Arabia Saudita es prácticamente igual a la ley en Perú, o la de Bolivia con la de Qatar. Entonces es mucho más sencillo. Igual con el tema de la anulación del laudo y el tema, para efectos de luego ver si se reconoce o se ejecuta, y se ejecuta, ¿no? Entonces, la ley modelo nos oferta esta enorme ventaja, ¿no? Entonces, permítanme mostrárselas, ¿no? Un instante, ¿no? Vamos a mirar. Muy bien, comparto entonces. No, no, no. A ver. Este no es el que quería compartir, este lo vemos en un ratoncito. ¿Dónde está? Qué raro, no aparece, a ver. A ver, vamos a ver. Esta es la versión del 85. Quiero mostrarles la versión como les dije, la última del 2006. A ver. Ahora sí, por fin. Muy bien. Entonces, esta es la ley modelo de la CENUMI sobre arbitraje comercial internacional del 85, como les dije, que fue ayornada en el año 2006, ¿no? Entonces, démosle una miradita, ¿no? Démosle una miradita. Miren, ¿no? La ley modelo, ¿no?
tiene primero ahora sí, tiene unas disposiciones generales, ¿no? Observen porque luego, cuando veamos el DLA peruano u otras normas comparadas, se van a percatar cómo esta estructura es copiada, ¿no? Tiene disposiciones generales, su ámbito de aplicación, cuando un arbitraje es internacional. Esto, por ejemplo, es el artículo 5 del DLA, ¿no? Que lo van a tener que manejar bien para sus exposiciones, ¿no? Bueno, reglas de interpretación, ¿no? También van a encontrar cosas similares en las leyes de arbitraje nacionales, ¿no? O sea, de los países me refiero. Tema de notificaciones, ¿no? Que es una garantía importante, que la veremos más adelante, el waiver of right, ¿no? La renuncia al derecho a objetar. El tema de la colaboración judicial, ¿no? Luego, el acuerdo de arbitraje, bueno, en realidad convenio arbitral, ¿no? La forma ¿no? Qué cosa es un convenio, ¿no? Aquí hay en realidad, miren, hay una opción 1, porque te dan dos posibles opciones acá. Sobre el artículo 7 hay dos opciones que los países pueden optar por regular una u otra, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya que estamos aquí, aprovechemos. La opción 2 es una opción añeja, ¿no? Que es el convenio arbitral y se acabó, punto. No tiene más. En cambio, la opción 1 es más moderna. Define qué es el convenio arbitral, establece, esto lo vamos a estudiar más adelante, que es el carácter escrito, pero ya no voy a entrar para no marearlos, pero luego define qué se puede entender por escrito. Y eso, adelanto, tiene que ver con los nuevos medios de las nuevas tecnologías. Entonces, la opción 1 es mucho más moderna. Muy bien. Luego está el artículo 8, el convenio, y esto es el tema de la excepción de convenio arbitral, el tema de las medidas cautelares, ¿no? Que puedas pedir un juez, incluso antes de ir a un arbitraje. El tema del tribunal arbitral, ¿no? Número, designación, recusación, la competencia de la competencia, la competence de la competence, ¿no? Eso también vamos a ver más adelante, ¿no? Que tenemos los árbitros, el tema de las medidas cautelares, ¿no? Bueno, hay una división acá, que se hace la ley de modelos sobre medidas cautelares y órdenes preliminares, ¿no? El reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares, ¿no? Claro, lo que pasa es que usualmente, por ejemplo, un arbitraje internacional, que es lo que estamos analizando ahorita, y las medidas cautelares, las interim measures, ¿no? Se suelen dictar a través de un laudo parcial, ¿no? Un partial award. Entonces, como es un laudo, puede ser reconocido y ejecutado, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de reconocimiento y ejecución, ¿no? Bueno, las actuaciones arbitrales, ¿no? Hay diferentes elementos, ¿no? Hay interesante las garantías de las partes, el procedimiento, la determinación, lugar del arbitraje, inicio el idioma, demanda y contestación, las audiencias, ¿no? Interesante, miren, la rebeldía, ¿no? La rebeldía. El nombramiento de peritos, ¿no? Los testigos expertos, expert witness, ¿no? El laudo ¿no? Y fin del arbitraje, las normas que se aplican al fondo, el litigio, ¿no? Eso también, no recuerdo el número, pero el DLA también lo tiene, ¿no? Para arbitraje internacional. Adopción de decisiones, cuando hay más de un árbitro, o sea, la forma en que se logra la mayoría, la transacción como forma de culminar un arbitraje, o la forma del laudo, ¿no? Corrección, interpretación, ¿no? E integración. Esto también está en el DLA y en muchas leyes de arbitraje, ¿no? El recurso contra el laudo, ¿no? La llamada nulidad o anulación, ¿no? Y aquí incide que es el único recurso, ¿no?
el recurso de anulación sería, ¿no? Annulment, ¿no? Reconocimiento y ejecución de los laudos definitivos, entiéndase, ¿no? Bueno, en realidad, ya saben que, bueno, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Hay laudos parciales y definitivos. Acá, de los laudos, ¿no? Y ya está. Y esa es la ANSI Troll Model Law, ¿no? Esa es la ANSI Troll Model Law. Muy bien. Y entonces, ¿no es cierto? Para cerrar perfectamente nuestra sesión, vuelvo a compartir. Ahora sí, espérense, ojalá no, pille la pantalla, me parece esta es. Ahora sí, miren, ¿no? Esta es la situación actual, ¿no? De la ley modelo. Miren el mapita, ¿no? ¿Ven el mapita? Todo eso, ¿no es cierto?, que está señalado en azul, son países que han tomado la ley modelo para, para redactar sus propias leyes de arbitraje, ¿no? Y bueno, al día de hoy son 116, ¿no? Hay un montón de países, ¿no? Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Canadá, Chipre, Estados Unidos de América, Estonia, Islas Fiji, Honduras, Irlanda, Jamaica, Lituania, Isla Montenegro otra vez, Perú, ¿no? Perú, en el 2008. Polonia, Qatar, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nuevamente la reflexión, ahora sí, prácticamente el mundo entero ha seguido a la ANSI Troll Model Law para efectos de, digamos, pergeñar sus propias leyes de arbitraje, ¿no? Y entonces, esa es la historia, ¿no? Son estos instrumentos que hemos explicado hoy día los que han logrado la bondad de, digamos, del empleo mayoritario del arbitraje internacional, como también doméstico, para efecto de la solución de las controversias. Solo que, bueno, el internacional es el de las grandes ligas, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? En el arbitraje doméstico, luego eso veremos en su oportunidad de mejor manera, en el arbitraje doméstico también se mueve muchísimo y se resuelven grandes controversias, y ya más bien al interior de cada país, ¿no? Por ejemplo, tema que miraremos un poquito, alguien me preguntó la clase pasada justo, el arbitraje administrativo, ¿no? El arbitraje administrativo en nuestro pequeño país mueve controversias de gran magnitud, ¿no? En realidad no es tampoco calderilla, son controversias bueno, pues estamos discutiendo una carretera, ¿no? Un estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas de trascendencia, no solo técnica, sino económica, ¿no? Y bueno, el Perú tiene, adelanto, una de las normativas más amplias en materia de arbitrajes especiales a nivel global, ¿no? Entonces, acá usamos mucho el arbitraje, somos un país donde se arbitra muchísimo, ¿no? No en vano yo tengo casi 20 años como árbitro profesional, dedicado exclusivamente, amén de lo académico, solo al arbitraje, ¿no? Entonces, ese es el panorama, ¿no? Con eso yo creo que tenemos perfectamente cerrada las razones por las cuales el arbitraje hoy en día es la gran herramienta, el internacional, el comercial internacional, para resolver, y el comercial de inversiones, resolver grandes controversias a nivel global, e inclusive el arbitraje doméstico al interior de cada país, como el Perú, para resolver controversias de muy gran magnitud, ¿no? De alta magnitud, y permitir pues el avance, ¿no? De la economía. El arbitraje tiene eso, y al ser rápido, ¿no? Y flexible, tenemos controversias solucionadas muy rápidamente, ¿no? Y bueno, tanto a nivel, con eso cierro, del comercial internacional, como nuevamente a suscribirse y a mirar el conversatorio internacional sobre CIADI, ¿no? Ahí entenderán lo que voy a decir ahorita. Van a surgir muchísimas controversias con motivo del COVID-19, comerciales internacionales y aún más internacionales de inversión.
por las medidas que han estado tomando los países, incluido el nuestro, ¿eh? Los inversionistas van a llevar sus controversias ante el CIADI o ante tribunales distintos del CIADI, pero también de inversión. Es muy probable, ¿no? E inclusive a nivel de arbitraje doméstico, por ejemplo, arbitraje administrativo, también van a surgir controversias que son consecuencia por ejemplo, del tema propiamente de este estado particular de emergencia en el cual no han habido actividades, se han suspendido todo tipo de actividades, no puedes llevar a cabo diferentes, digamos, por ejemplo, en el tema de construcciones, no se puede construir, etcétera. Y bueno, ya estamos abriéndonos un poquito nuevamente con todos estos protocolos COVID que se han dado. Pero bueno, han habido meses en que se ha parado todo. Y eso va a generar controversias, ¿no? De hecho, ¿no? Ampliaciones de plazo, entre otras posibles controversias en el arbitraje administrativo. Muy bien, entonces con eso cerramos la sesión de hoy día. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Pueden prender su micrófono si tienen alguna pregunta. Una pregunta de la semana pasada. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál es? El supuesto del error en el nombre de concepto. Bueno, lo dije la clase pasada, ¿no? En realidad es una tontería de simplemente, digamos, solo está circunscrita a un error terminológico, ¿no? Claro, porque como vimos, el problema era que nuestra ley de conciliación extrajudicial obligatoria dice eso, conciliación. Pero en este caso, la labor que se cumple no es de un conciliador, es un mediador, porque como observamos, aquí se propone fórmula de solución a las partes. Y en el mundo civil, eso lo hace el mediador. Y por eso, como les mostré, yo obviamente ya no lo voy a volver a hacer, les mostré normas comparadas, como el caso de España y otros, en que revisan las fórmulas y ahí, efectivamente, este tercero reúne las partes y propone fórmula, pero se le llama como debe ser, mediación, ley de mediación familiar, por ejemplo. Entonces, claro, ¿y cuál era la hipótesis? Muy altamente probable, es que los conditor legis formados en la Escuela de Negociación de Harvard, o sea, bajo los esquemas de EDRs, simplemente trasladaron la nominación desde el mundo anglosajón y ya les demostré, y lo hemos visto, que en el mundo anglosajón, precisamente, en la conciliation se diferencia de la mediation, en que en la conciliation el tercero propone fórmula, que no sucede en mediation, ¿no? Y bueno, y por eso se da este error terminológico, ¿no? Pero solo es eso, ¿no? No presenta más dificultad. A futuro no estaría mal cambiarle el nombre, ¿no? Dado que esta ley de conciliación extrajudicial se para ayornando, se ha ayornado muchas veces, en un momento determinado, si se quiere sacar una nueva, ¿no? Pues pónganle mediación, de que de eso es lo que se trata.